si no se refleja y no se puede ver bien. Ya. Entonces, pero no es para que se duerman, ¿no? Entonces habíamos quedado en que íbamos elaborando la historia clínica, ¿no es cierto? Y ya habíamos visto el tema de signos vitales que tienen que tallar, pesar al paciente, tomar la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso y la saturación, ¿no es cierto? Y habíamos dicho de que en realidad al paciente se le evalúa desde que ingresa por la puerta, ¿no? Que hay que tomar en cuenta todos esos detalles. ¿No les? Sí, sí. ¿Se encandila la luz? Sí, la luz. Pero igual lo hacemos por vidrio. No. Menos. Es que la madera ¿No ve? Ya, entonces, antes de continuar con lo que es la elaboración de la historia clínica y ver lo que es la parte del examen físico, vamos a abordar lo que son signos y síntomas generales, o sea, lo que deseamos, lo que hemos escuchado y lo que queremos ver en realidad en el paciente, ¿no es cierto? Porque recordemos que los síntomas es algo subjetivo y los signos son algo objetivo, ¿no es cierto? Algo medible. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a desarrollar los síntomas, signos generales que se ofrecen, digamos, para varias patologías, como ser dolor, como ser fiebre, disnea, cianosis, pérdida de apetito, edema. Entonces vamos a empezar por lo que es el dolor. Sabemos que el dolor vendría a ser la causa más frecuente de consulta, porque obviamente si no nos duele, en realidad no vamos, ¿no? Como estaban diciendo ahorita, que su compañero está con licencia porque tuvo cálculo renal, seguro le produce dolor, ¿no? Porque si no, tal vez ni siquiera se hubiese enterado de que los tenía, por la edad, les digo, ¿no? Habitualmente de jovencitos no nos hacemos controles. Y la Real Academia Española lo define como una sensación molesta y aflictiva de alguna parte del cuerpo, ya sea de causa interna o de causa externa. De causa interna, como en el caso de su compañero, o de causa externa, que podría ser de causa externa. Heridas, una cortadura, traumas, mordeduras, ¿cierto? picaduras. Ahora, para interpretar nosotros el dolor semiológicamente, tenemos que tener obviamente un conocimiento de todo lo que son las estructuras que van a producir el dolor, o qué estructuras nos van a causar el dolor. Asimismo, todos los mecanismos, desde la aplicación del estímulo, por decir así, hasta la respuesta que nuestro organismo puede generar a ese tipo de dolor. Eso siempre y cuando tengamos una vía del dolor intacta, por decir así, ¿no? Porque en algunas enfermedades, como la lepra, por ejemplo, se daña el sistema nervioso y puede uno no sentir dolor en algunas circunstancias, o en los diabéticos también, por el tema de las neuropatías diabéticas, también ciertos dolores pasan como que inadvertidos. Entonces, vamos a hacer solamente un repaso de lo que es la fisiopatología, porque me imagino que ustedes ya la han visto, supongo, ¿ya? Entonces, esto va a ser cortito. Decimos que tenemos una primera y una segunda neurona del dolor. En la primera neurona están tanto las primeras neuronas de la vía somática del dolor y las primeras neuronas de la vía simpática del dolor, ¿ya? Ahora, en las primeras neuronas de la vía somática del dolor, estas se dice que están encargadas de transmitir impulsos provenientes de lo que vienen a ser las somitas embrionarias, que ya vienen en realidad desde el desarrollo del feto. Estos tienen somas pseudomonopolares en los ganglios anexos a las raíces posteriores o su equivalente en el cráneo, en el ganglio de Gassner.
Y en cuanto a lo que son las primeras neuronas de la vía simpática del dolor, estas se dice que son responsables de los impulsos originados tanto en vísceras torácicas y abdominales, ¿ya? Estos funcionan como reguladores de la actividad autonómica, ya que reciben y procesan información proveniente de la periferia. Aquí estarían los plexos mentéricos y el plexo submucoso. Este se dice que envía las señales a la médula ósea, donde obviamente esta información va a ascender al sistema nervioso central o va a volver ya directamente a la parte periférica como una respuesta, ¿no? Ahora, también dentro de la primera neurona de la vía del dolor, recordemos que tenemos lo que son los nervios periféricos, como decíamos anteriormente, que están compuestos por fibras mielínicas y amilínicas. Las fibras mielínicas, también denominadas de tipo A, no existen fibras mielínicas tipo B, sí tenemos fibras mielínicas tipo C, ¿ya? Las primeras, las mielínicas tipo A, son más rápidas y estas se clasifican, las fibras mielínicas, las tipo A, se clasifican en lo que vienen a ser en alfa y delta, ¿ya? Las primeras, las alfa, que dice que se activan en realidad con pequeños estímulos. Por eso es que aquí viene una plumita. Entonces, hasta con un algodón o hasta con el roce, digamos, de los dedos, estas fibras ya vienen a activarse. Mientras que las de tipo C son fibras mucho más, más lentas que las anteriores y no tan finas o tan discriminativas como las alfa, ¿ya? Y las fibras amielínicas de tipo C, que vendrían a ser estas obviamente, como no tienen una vaina de mielina, son más delgadas y hay una conducción del dolor mucho más lenta, es decir, 10 metros por segundo aproximadamente. Ambas, tanto las fibras mielínicas tipo A como las fibras mielínicas tipo C, transmiten el dolor, pero obviamente de acuerdo a las características de cada uno. Por ejemplo, las fibras tipo C van a transmitir los dolores transmitidos por quemaduras, por ejemplo, ¿ya? También, así como tenemos una primera neurona, recuerden que tenemos una segunda neurona. En esta segunda neurona tenemos lo que es la vía espinotalámica, ¿no? Que está compuesta por lo que viene a ser la vía neoespinotalámica y la vía paleoespinotalámica. ¿Se acuerdan cuál es la función o cómo es el mecanismo de la vía de la neoespinotalámica? Sí. Ambas hacen sinapsis, ¿no? La paleoespinotalámica es multisináptica en realidad. Y la paleoespinotalámica, además de ser multisináptica, es más lenta. Esta vía, ¿por qué es importante? O sea, la vía espinotalámica. Perdón, dijo que la neo es más rápida. Sí, la neoespinotalámica es más rápida que la paleoespinotalámica. Pero esta vía espinotalámica, ¿recuerdan por qué es importante? ¿Y por qué no estoy pasando directamente a lo que es el dolor, sino haciendo el recuerdo psicopatológico? ¿Qué es la encargada de la percepción del dolor? De llevar la sensación de dolor. Todas las vías llevan el dolor, pero tienen una característica. La vía espinotalámica en realidad es responsable de la percepción finamente discriminativa del dolor y de la temperatura. Pero en realidad lo que pasa aquí, la vía neoespinotalámica está en lo que viene a ser los cuerpos neuronales agrupados en las diferentes láminas de las astas posteriores, ¿no es cierto?, de la mente. Y luego, ¿qué hacen estas? Cruzan, ¿no es cierto? Entonces, si tendríamos un daño en esta vía del dolor, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el dolor? No se podría localizar bien. Ya, pero hay algo más específico. ¿Qué pasa al cruzarse?
Si yo tengo, o sea, a ver, después de cruzarse por la comisura gris anterior, entonces estas ascienden por lo que son los cordones anterolaterales y terminan en lo que viene a ser el núcleo ventral posterolateral, el núcleo posterior y en los núcleos intralaminares del tálamo. Si yo tengo, por ejemplo, en una embolia, por decirlo así, ¿ya? Yo tengo, la embolia es, puede ser isquémica o puede ser hemorrágica, pero hay una lesión del tejido cerebral. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una lesión, por ejemplo, a este nivel? ¿Cómo estará el dolor? Superior al lado opuesto. Exacto. Entonces, eso es, si es que hay una lesión superior, obviamente toda la sensación va a pasar al lado opuesto. Puede haber hiperalgesia, hipoalgesia, no sé, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la vía espinotalámica. Entonces, sufre, ¿no es cierto?, la decusación y de ahí ya sigue su curso y llega hasta lo que es el tálamo, ¿ya? Y luego la vía paleoespinotalámica, como dice su nombre, como que es más lenta, más viejita, por decirlo así, ¿ya? Está conectada en su ascenso con lo que vienen a ser la formación reticular pontobulbar y a través de ella se dice que puede unirse con lo que es el cerebelo, el núcleo estoruleus, el núcleo del rafe medio, la formación reticular mesencefálica, la sustancia gris y también llega al hipotálamo y lo que viene a ser el sistema límbico. Esta vía nos sirve porque nos permite comprender la coordinación de los reflejos que tenemos en cuanto a lo que viene a ser el dolor, ¿ya? Ahora, ¿cómo clasificamos el dolor? Empezando fisiopatológicamente, antes de pasar esto, al margen de la primera neurona, de la segunda neurona, de la vía espinotalámica del dolor, recuerden que tenemos factores proinflamatorios, ¿no es cierto? La bradicinina, la histamina, que también las interleucinas, que también van a coadyuvar en esos mecanismos del dolor, obviamente, ¿ya? Entonces, fisiopatológicamente hablamos de 4 tipos de dolores: somático, visceral, neuropático y el funcional o psicogénico. Entonces vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. El dolor somático tiene dentro de sí la actuación de ciertos receptores, los mecanorreceptores que están encargados del dolor experimental, mental o clínico, dice, mediante traumatismo. O sea, si yo tengo alguna caída o algo, ahí entran en juego los mecanorreceptores. Los termonociceptores, como su nombre lo dice, obviamente estos reaccionan a estímulos de temperaturas muy altas, se dice mayor a 55 grados centígrados. Y los nociceptores polimodales, en realidad, que generan una respuesta a lo que vienen a ser los estímulos químicos, como por ejemplo, ¿qué estímulo químico? Nitrógeno líquido, ese tipo de estímulos externos o Estímulos químicos. ¿Aromas? No. Podría ser si es que nos irritan, ¿no es cierto? algún tipo de Ajá. ácido. Puede ser si es que tiene contacto y produce dolor. ¿Qué más? Puede ser. El nitrógeno líquido entraría, ¿no? O entraría más como termo. Me parece que más como términos, ¿no? Ya, entonces en el dolor somático tenemos esos 3 tipos de receptores, ¿ya? Luego tenemos el dolor visceral. Los mecanismos de son más complejos, menos conocidos. Muchos de los estímulos en realidad que desencadenan dolor en estructuras somáticas no lo hacen cuando se los aplica a las vísceras o no se los percibe. Por ejemplo, cuando se realiza un estudio endoscópico, en realidad no se percibe el dolor. Cuando en una cirugía se llega a manipular lo que es alguna víscera, tampoco se percibe dolor como tal, ¿no? Sino hasta que se tocan ciertos receptores que tiene esto. Incluso dice que la destrucción avanzada del pulmón, del hígado, riñón por neoplasias
y sabemos eso, ¿no es cierto? No despierta dolor, por eso es que las enfermedades neoplásicas son tan, se las detecta en forma tan tardía cuando ya producen síntomas, pero en inicio no, porque no hay dolor, ¿ya? Esas son las características del dolor visceral. Ahora, ¿cómo se produce el dolor visceral? El dolor visceral se produce, dice, por tres mecanismos. Primero, la distensión, donde el tipo de dolor que se agrava periódicamente con las ondas de contracción propias que tiene cada órgano van aumentando lo que viene a ser la presión intraluminal. Por ejemplo, esta sería la base de cualquier tipo de dolor cólico. Va generando distensión en lo que vienen a ser la luz, por ejemplo, de la vía biliar, ¿no es cierto? Y se produce un cólico biliar. La luz de la asa intestinal y podemos producir un cólico intestinal incluso. También puede ser por isquemia. Esto se presenta en lo que es corazón, músculo estriado e intestino, ¿no? Generando lo que es claudicación intermitente y angina y dolor intestinal, ¿ya? Y también por inflamación. Obviamente que diversos órganos al inflamarse van a generar dolor. Por ejemplo, ¿conocen algún órgano abdominal que cuando se inflama produce dolor? El apéndice, la vesícula, ¿no es cierto? Son los más comunes. Incluso también están las enteritis, ¿no? Las inflamaciones intestinales, las colitis, las inflamaciones del intestino, exacto, ¿no es cierto? Ahí producen dolor. Luego tenemos lo que es el dolor neuropático. Estos en realidad son dolores de tipo más crónico, tal vez en personas diabéticas, en personas tal vez que han sufrido hasta, podríamos decir, alguna amputación o algo así, ¿no? Estas son agresiones de etiologías diversas, más o menos importantes, a veces sutiles o inaparentes, o sea, no parecen, o incluso de haber cesado su acción y curado la lesión inicial, el caso del herpes. Del herpes en los viejitos, no sé si han visto alguna vez. Pasa la infección y el dolor queda todavía por mucho tiempo. También el tema de las neuralgias del trigémino, por ejemplo, pese a que el episodio ya se ha desinflamado y todo lo demás, el dolor persiste a veces meses o años en algunas personas. Entonces, esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque genera repercusión psicológica en todos los pacientes, ¿no? Y estos obviamente son una serie de características que ayudan en lo que viene a ser el diagnóstico. Ahora, el dolor neuropático puede ser permanente o intermitente. Puede haber periodos en que se exacerba y periodos en los que calma. La causa desencadenante puede ser original en piel, músculos, huesos. Y el dolor de la piel, habitualmente, como les decía, la neuropatía herpética, se presenta como un dolor urente, quemante, como si estaría pasando alguna corriente eléctrica, ¿ya? Y este se debe a la lesión de las vías nerviosas en una región determinada, que puede dar como resultado paradójico la coexistencia de dolor junto con un déficit incluso de sensibilidad, como les decía, en los diabéticos, ¿no? Los diabéticos como que tienen dolor, pero también no son capaces de discriminar otro tipo de dolor, como el caso del dolor somático, por ejemplo. Y en ocasiones la lesión nerviosa se dice que es evidente. La abulsión de una raíz nerviosa, la sección de un nervio en un muñón amputado. Por eso hablan algunos del dolor fantasma, ¿no es cierto? Que les duele una extremidad que ya no está, o una parte del cuerpo que ya no está. Entonces, esas son las características del dolor neuropático. La neuralgia posherpética que les decía, los dolores subsiguientes se dicen a una toracotomía, que es obviamente la apertura de todo el pecho para realizar ciertos tipos de intervenciones. Y también este puede ser central, como veíamos hace rato, si es que hay un infarto talámico que provoca un cuadro integrado por disestesias, que era lo que les decía hace rato, la importancia de lo que viene a ser la vía espinotalámica, ¿no? Ahora, dice que provoca un cuadro integrado por ciertas disestesias, o
sea, disestesias es una sensación de adormecimiento, pero uno no puede distinguir exactamente dónde, ¿ya? Incluyen dolor talámico en el hemicuerpo homolateral, ¿ya? A la lesión y hemiparesia transitoria y pérdida de todas las movilidades sensitivas del lado contralateral. O sea, el lado que está dañado le va a doler, y el lado que no está dañado, si es que hay alguna lesión, va a quedar paralizado o por lo menos, ya sea totalmente o parcialmente. Ese es el último dos, ¿verdad? ¿Cuál? El que acaba de decir es el contralateral. Ujú. El dolor talámico. El de la vía espinotalámica. Ahora, ¿qué tipos de dolor tenemos? Dentro de lo que es el dolor neuropático, o qué tipo de sensaciones, por decir así. Hay algunos términos que los vamos a mencionar, como viene a ser la alodinia mecánica y térmica, que es un dolor provocado por un estímulo mecánico o térmico que en condiciones habituales, digamos, es inocuo, o sea, lo que habitualmente no tendría que producir dolor, a esa persona sí le produce, pero ya sea por un estímulo mecánico o térmico. La hiperalgesia mecánica y térmica obviamente es cuando el paciente tiene un dolor excesivo. Ahí dice descenso del umbral perceptivo para estímulos dolorosos, que provoca una facilitación en la producción del dolor, pero en términos generales es un dolor excesivo la hiperalgesia. Y la hiperpatía se dice que es una alteración del sistema nervioso central en la que se eleva el umbral para el dolor. O sea, el paciente puede estar con un dolor de características tolerables, pero una vez que alcanza el umbral del dolor, ya no y el dolor se hace insoportable rápidamente. Y dentro de la fisiopatología, de la clasificación fisiopatológica, está también el dolor funcional, que es un dolor muy típico en las mujeres, y no solo las mujeres, también los hombres, ¿no? El dolor funcional o psicogénico o psicógeno, este está relacionado con ciertas perturbaciones mentales más o menos graves, pacientes neuróticos o neuróticas, hipocondríacos o hipocondríacas, ¿no es cierto? O también trastornos somatoformes. Un claro ejemplo es el síndrome del intestino irritable, que se dice que por mecanismos de ansiedad y estrés, los pacientes experimentan mucho dolor abdominal, dificultades para lo que es la defecación, o tienen mucha diarrea, o tienen mucho estreñimiento, pero sin ninguna causa, sin ninguna evidencia funcional o anatómica de algún daño. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evaluar el dolor? El otro día les hablaba de la escala visual analgésica del dolor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, les decía que esta escala obviamente va desde 0 a 10 y al paciente se le va preguntando cuánto le duele. Si 0 es nada y 10 es un dolor insoportable, ¿no? Y el paciente va como que calificando su dolor, ¿no? Pero recordemos de que el dolor no lo podemos medir, ¿no es cierto? Porque es un síntoma. Entonces va a ser difícil poder calcular, por decir, la intensidad del dolor. Uno verá, le duele mucho, le duele poco, de acuerdo a las manifestaciones que tengan, pero recordemos que el umbral del dolor es diferente en cada uno de los pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que preguntar? O sea, ¿qué tengo que tomar en cuenta, mejor dicho? La antigüedad, como hemos dicho cuando hemos hecho la enfermedad actual, ¿desde cuándo le duele, no es cierto? Si es que el motivo de consulta es un dolor. La localización, ¿dónde le duele? La irradiación, es decir, si el dolor se irradia hacia algún lado. Por ejemplo, en los cólicos biliares es típica la localización en epigastrio. La antigüedad de los cólicos biliares es bien aguda, ¿no es cierto? Va a ser cortita, pero también va a depender del umbral del dolor, es cierto. La irradiación en un cólico biliar, habitualmente el dolor empieza en epigastrio y se irradia a región dorso-lumbar, ¿ya?
Ahora, el carácter, o sea, cómo más o menos ese dolor, o cómo lo describe el paciente ese dolor. Aquí entraría lo que es la intensidad, ¿no es cierto? Que ahí eso lo definiríamos mediante la escala visual analógica. Y si hay factores atenuantes, o sea, que alivien el dolor, tal vez el hecho de la posición, el hecho de estar sentado o el hecho de estar parado, o tal vez un dolor que viene así lentito, pero que se agrava con ciertos alimentos. Entonces, aquí estas solamente son características del dolor y algunos ejemplos. Se puede describir el carácter, o sea, les decía, cómo el paciente dice que es el dolor. Les decía, puede ser el dolor punitivo, puede ser cólico, puede ser opresivo, puede ser tipo pesadez, o sea, el paciente dice, tengo algo ahí que me pesa, ¿ya? Desgarrante. Entonces aquí, lancinante o empuntada, dice. El caso de una pleuritis, que es una inflamación de lo que viene a ser la pleura. Urente o quemante, hemos dicho que eso lo vemos en el herpes zóster y hace rato su compañera, tal vez en las gastritis, es un dolor urente. Constrictivo u opresivo, ese es típico de los infartos, ¿ya? Transfixiante es como que no te dejan de respirar, ¿no? Te ahoga, en el caso de la pancreatitis aguda. Un dolor sordo, en los casos de cáncer. Aquí el libro describe un dolor exquisito en la neuralgia del trigémino. Yo también lo describiría, pero la neuralgia del trigémino, ¿en dónde? ¿Quieren ustedes? Claro, pero ¿cómo es el neuralgia? Urente. Puede presentarse así. La polineuritis es un dolor fulgurante. El aneurisma disecante, en las aneurismas de aorta, por ejemplo, es como que se desgarra el pecho, dicen los pacientes. La odontalgia se dice que es un dolor taladrante. Los abscesos o forúnculos sí son dolores pulsátiles, ¿no? Porque como que late el absceso hasta que pueda ser, hasta que madure, ¿no? El cólico biliar o renal, obviamente es un dolor tipo cólico, y aquí el libro lo dice clarito como retortijón, ¿ya? O sea, los pacientes dicen, me retuerce, me suena. En el caso, habitualmente el hígado no duele, salvo que sea grande o que se inflame. En el caso de las hepatomegalias por hepatitis, ahí sí sienten un dolor de pesadez tipo gravativo, dice. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuántos tipos de dolores tenemos fisiopatológicamente? 4. ¡Wow! ¿Cuáles son? Cógelo, ¿no? Después, obviamente, ¿por qué he puesto la clasificación fisiopatológica? Porque esta nos ayuda a entender cómo más o menos se manifiesta el dolor, ¿no? O por qué se manifiesta el dolor. Pero después podemos tener un dolor agudo o un dolor crónico. El dolor agudo es el de reciente comienzo, digamos, tal vez no más de 24 a 72 horas, y un dolor crónico el que va de semanas a meses incluso, ¿ya? Ahora, empieza otro, en realidad, ¿qué hemos dicho? ¿Que la fiebre es signo o síntoma? Es mixto. ¿Cierto? Es mixto. Ya. Entonces, se define a la fiebre en realidad como la elevación regular de la temperatura corporal por encima de 37 grados centígrados si es que esta es tomada en la cavidad oral. Se dice que la cavidad oral es la más exacta. En realidad no. El esófago. Claro, pero dentro de las dentro de los lugares donde podemos tomar la temperatura, corporal, la oral, digamos, como sería la más accesible y la más común en realidad, ¿no?
Debería ser, pero no lo hacemos aquí, ¿no? Aquí tomamos la axilar, que es la menos exacta, pero en realidad si es que hablamos de lo que es la fiebre, entonces decimos de que es la elevación de la temperatura corporal por encima de 37.5 grados centígrados en la cavidad oral. Esto debido a la reprogramación de centros termorreguladores también hipotalámicos mediada por citocinas en respuesta defensiva a un estímulo pirogénico exógeno capaz de producir calor. O sea, el cuerpo pone en alerta, ¿no es cierto?, cuando estos receptores de la fiebre se vienen a activar, ¿no?, y generan lo que es obviamente la elevación de la temperatura. Ahora se dice que en función del ritmo circadiano, ya sea la mañana o la noche, se considera fiebre cuando hay una elevación mayor a 37.2 y en los vespertinos, o sea en la tarde-noche, cuando es mayor a 37.7. Decimos hiperpirexia cuando hay una temperatura mayor a 41.5 grados e hipotermia cuando la temperatura es menor a 35 grados. Obviamente que dentro de la hipotermia igual hay hipotermia leve, moderada, severa, que bueno, esto no viene al caso, pero por debajo de 35 grados ya decimos hipotermia. Ahora, ¿qué se acuerdan de la fisiopatología de la fiebre? ¿Se acuerdan algo? En realidad es como un mecanismo de defensa, ¿no? En síntesis, ya. Entonces, aquí como dice el gráfico del libro, y como acaban de decir también, hay pirógenos exógenos, que pueden ser microorganismos, que pueden ser toxinas, reacciones inmunológicas, reacciones inflamatorias, traumatismos, que incluso en las neoplasias producen fiebre, ¿ya? ¿Y qué hacen estos? Se dice que estos activan lo que es el sistema inmunitario, como acaban de decir, ¿no es cierto? Como entran ya en acción ahí lo que son los monocitos, los magrófagos, neutrófilos, los linfocitos T, algunos de ellos, fibroblastos, células endoteliales y células neoplásicas no inmunológicas, ¿ya? Y esto se dice que va a producir una síntesis y liberación de lo que son lo que vienen a ser las citocinas pirogénicas. ¿Cuáles son las citocinas pirogénicas? ¿Cuáles son? Las interleucinas, factor de necrosis tumoral, los interferones. Entonces, todas estas citocinas van a ser liberadas y sintetizadas como corresponde. Y estos, en realidad, van a estimular a lo que son las células endoteliales y los órganos vasculares de las láminas terminales. Y aquí ya entran en juego lo que son la prostaglandina B2. Y por ende, ahí recién ya se activan las células gliales hipotalámicas, como decía su compañera. Y luego entra en función lo que es el AMP cíclico. Entra en función el AMP cíclico y se activan lo que son las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, produciendo una elevación del nivel de termorregulación. En realidad todo está en el tálamo, ¿no? Tálamo y hipotálamo. Y ya sea, entonces se produce lo que es la elevación del nivel de termorregulación y por ende la fiebre, pero antes de esto pueden haber conductas sensitivas, el abrigarse, actividad, vamos a estar como cansados, vamos a preferir estar como que o sea, nos va a hacer frío, vamos a preferir estar en un ambiente cálido. Y aquí van a entrar también algunos fenómenos o mecanismos para la conservación del calor, que es la disminución de la transpiración por vasoconstricción y también el aumento de la producción de calor, ya sea la actividad muscular, escalofríos, aumento de la producción de calor incluso por el hígado. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo se clasifica la fiebre? Se dice que los patrones de fiebre son inespecíficos en general y no permiten orientar el diagnóstico diferencial, y no hay un patrón de fiebre que pueda usarse para descartar una enfermedad de X. Por ejemplo, si bien hay ciertos patrones de fiebre, no quiere decir que este patrón me diga sí o sí de qué enfermedad estoy hablando, ¿ya? Tenemos entonces la fiebre intermitente, que también se dice que es éctica o séptica, donde existen lo que vienen a ser elevaciones térmicas que van a retornar a los valores normales. Si usted vuelve a subir hasta 39, ¿no es cierto? Aquí, pero vuelve a bajar hasta 36, que es un patrón, que es una temperatura normal, un valor normal, por decirlo así, ¿ya? Esto se dice que se da en lo que vienen a ser los abscesos, la arteria miliar y lo que vienen a ser los linfomas, ¿ya? Luego está la fiebre continua o sostenida. Esta se dice que no presenta variaciones mayor a 0,6 grados centígrados. O sea, el paciente siempre está en fiebre. Tenemos la fiebre remitente. La fiebre remitente se dice que tampoco va a bajar a valores normales durante cada día de fiebre. En realidad se parece a la fiebre continua o sostenida, ¿no? Porque tampoco ambas, ninguna llega a lo que son valores normales. Luego está la fiebre periódica, que aparece con intervalos fijos y predecibles, o sea, como que más o menos ya está tanto tiempo el paciente en fiebre que ya sabemos, digamos, que como que no va a bajar, ¿no? El caso de las neutropenias cíclicas, y son pacientes que tienen defensas bajas. Está la fiebre recurrente, que después de algunos días de haber estado, digamos, sin fiebre, o sea, el paciente hace fiebre, retorna a la normalidad, pero ¿qué pasa? Pasan 3 días y otra vez vuelve a subir la curva, ¿no? Me parece que esta también se llama la de dromedario, porque tiene la cola del, que estoy hablando, la jorobita del camello, se parece, ¿ya? Y está la fiebre de Pell-Epstein, que dice que consiste en periodos febriles de 4 a 5 días, o sea, el paciente hace fiebre entre 4 a 5 días seguidos y se alternan con periodos afebriles de duración similar. Y así se repite el patrón, varios meses. Ahora, ¿qué hacemos para abordar lo que es la fiebre? ¿Qué tenemos que hacer semiológicamente cuando un paciente consulta por fiebre? ¿Qué tendremos que hacer primero? Exacto, primero medir la temperatura, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar en cuenta qué síntomas también presenta el paciente junto con la fiebre. Diaforesis. Muy bien. ¿Cuál es la manera de decir escalofríos? Escalofríos. Sí, no me vieron nada. Escalofríos. ¿Qué más? Muy bien. Falsas térmicas, irregulares. ¿Cuántos latidos aumenta el latido? O sea, ¿cuántos latidos se aumentan por cada grado? 10 cada grado. Muy bien. Una vez que se supera los 37 grados centígrados, ¿no? Muy bien, taquicardia, ¿qué más? Adinamia. ¿Tendrá ganas de comer? Anorexia. Anorexia. Exacto, porque hay deshidratación secundaria, ¿no es cierto? Hay mayor consumo. ¿Qué más? Sí, si es que hay mayor consumo de... Si es que hay taquicardia, obviamente va a haber mayor consumo de oxígeno, ¿no? Rubicundez, sí. ¿Qué más? Sed. Muy bien. Se dice que también puede haber lumbalgias, puede haber quebrantamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el dengue, la fiebre que produce el dengue, por ejemplo, los pacientes refieren como una fiebre quebrantahuesos, ¿no? Como que los huesos se les están quebrando. Entonces hay quebrantamiento. Y como dice ahí, dice su compañera, si la fiebre aparece de forma brusca, puede aparecer sudoración, que es la diaforesis, rubor facial y escalofríos, ¿no? El término es así, escalofríos, ¿ya?
Y como dice ahí, y decía su compañero, la temperatura corporal está relacionada con otros signos vitales. Aumento de 10 latidos en la frecuencia cardíaca del pulso por cada grado de temperatura que supere los 37. Y en algunas enfermedades febriles, de acuerdo a esta, el incremento puede ser escaso o menor. Como dice ahí, puede haber fiebre con bradicardia, no siempre puede estar aumentada, digamos, lo que es la temperatura, pero ¿esto en qué casos? Esto se dice que se llama disociación estigmotérmica, que es el signo de Fachet, que puede presentarse en la fiebre tifoidea, en la gripe, en la brucelosis y algunos tipos de fiebre por algunos fármacos, ¿ya? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Primero, en el adulto mayor, la fiebre puede estar ausente, ¿ya? O presentarse en forma de delirio, en forma de confusión mental, e incluso coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una disminución de lo que es la capacidad de regulación de la temperatura corporal. O sea, el sistema inmunológico está ya tan viejito, por decir así, que no responde ni a la fiebre, o sea, no se defienden los pacientes ancianos. Y también, por ende, ya no hay una buena regulación de la adaptación a la temperatura ambiental. Por eso es que, si se dan cuenta, a medida de que pasan los años, las personas que dicen, me helo más, ¿cierto? Siento más frío. Hablamos de fiebre aguda cuando esta es menor a 15 días, fiebre prolongada cuando va más allá de 15 días, y un término muy importante que tenemos en la práctica médica es la fiebre de origen desconocido. ¿Cuándo decimos que la fiebre es de origen desconocido? Cuando la duración es por lo menos de 3 semanas. Y los registros de temperatura son iguales o mayores a 38.3 grados centígrados en por lo menos 3 oportunidades. Pero, ¿qué pasa aquí? Que después de una semana de tener al paciente internado, no hemos llegado a ningún diagnóstico. Pero la fiebre persiste. Entonces ahí hablamos de fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar. Dificultad para respirar, exacto. Entonces, pero esa dificultad obviamente es voluntaria, involuntaria, consciente, inconsciente. Involuntaria. ¿Cómo se consciente? Porque, o sea, las personas que tienen la verdadera disnea, como les digo, tienen esa preocupación porque no pueden respirar correctamente, ¿ya? Por eso dice conciencia de respiración desagradable, laboriosa, trabajosa, secundaria al incremento del trabajo respiratorio. Ahora, ¿cuándo esta disnea es patológica? ¿O cuándo la disnea es patológica? Porque hay también disnea fisiológica, ¿no? Cuando el paciente está en reposo. ¿Y cuál sería la disnea fisiológica? Quizás estrés. Ya, Por la ansiedad. ya. ¿Qué más? Cuando- Ejercicio, ¿cierto? Esa es la disnea fisiológica. Obviamente, si corremos y hacemos ejercicio, vamos a tener aumento del trabajo respiratorio, pero ese es fisiológico. Entonces, nos tiene que preocupar, obviamente, cuando es en reposo, ¿ya? Ahora, fisiopatológicamente, en el tema de la disnea, obviamente, los receptores, ¿en dónde tendrían que estar? Se dice que hay puntos donde se genera un estímulo X en los receptores, que están tanto en lo que viene a ser en los músculos respiratorios, vías respiratorias y caja torácica, ¿ya? Todo lo que viene a ser la caja torácica. Tenemos ahí quimiorreceptores aórticos, quimiorreceptores carotídeos. Entonces, ¿qué receptores participan en lo que viene a ser la fisiopatología de la disnea? Se dice que tenemos los receptores que se estimulan al estiramiento de lo que viene a ser la pequeña vía aérea, ¿no? Será bronquiolo fino. Después están los receptores a gases o partículas irritantes de la vía aérea de grueso calibre. Y por último, los receptores J del intersticio, que estos van a ser, se dice, sensibles a lo que es la congestión y la distensión de lo que vienen a ser los vasos
pulmonares, por ejemplo, cuando se produce un edema agudo de pulmón, ¿no? Ahora, dentro de las causas de la disnea, se dice de que etiopatogénicamente, ¿ya?, tenemos 5 causas. Aumento de los requerimientos ventilatorios, ahí entra la disnea fisiológica por ejercicio intenso en atletas o moderado en personas sedentarias, ¿ya? Puede haber hipoxemia o hipercapnia por acidosis, por embolia pulmonar, por anemia, también nos puede producir obviamente disnea. Cuando hay aumento del esfuerzo respiratorio necesario para superar la resistencia de la vía aérea. En este caso tenemos el asma bronquial, que es un ejemplo típico. ¿Por qué? Porque obviamente, como la vía aérea fina de los bronquios pasa por procesos inflamatorios, que es el asma, ¿no es cierto? Entonces la luz o el calibre del bronquio se disminuye. Entonces como que va a necesitar más fuerza, más esfuerzo respiratorio para poder oxigenar plenamente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística y obviamente si hay una obstrucción por cuerpo extraño. Ahora también hay lo que es el aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Esto se presenta en enfermedades infiltrativas pulmonares, edema del pulmón no cardiogénico, edema del pulmón cardiogénico, deformaciones en la columna vertebral como la cifoescoliosis, derrame pleural y también un neumotórax. El neumotórax puede ser espontáneo o puede ser por lesión penetrante, por decirlo así. También puede darse por deterioro neuromuscular. Si es que existe algún tipo de lesión neurológica, obviamente estos receptores no van a poder entrar en funcionamiento y puede dejar de respirar en realidad como algún tipo de parálisis. El caso de la poliomielitis, las lesiones medulares, ¿no es cierto? La miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré. Y por último, así como en el dolor, también aquí existe la disnea por ansiedad, como decían anteriormente, ¿no? O sea, hay alteraciones psicológicas que modifican el umbral de percepción consciente. Si yo tengo un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, la primera manifestación, ¿cuál va a ser? ¿Qué hace? Fatiga. ¿No es cierto? Hiperventilar. O cuando uno llora y quiere hablar, ¿qué hace? Igual hiperventila, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa aquí y nos cuesta respirar, por eso hacemos. Y también los ataques de pánico, que son bien típicos. Ahora, aquí también se utiliza la escala una escala visual analógica, por decir así, de la disnea. Y esta es la escala de Borg, ¿ya? De tipo visual analógico, también está la de Mahler, y estas se registran en realidad las respuestas que oscila entre 0, como les decía, ausencia de síntoma, como el tema del dolor, y hasta 10, que sería la expresión máxima o una disnea intolerable. Entonces esta nos marca con colores, con dibujitos, ¿no es cierto? Pero en términos generales decimos lo mismo que la escala visual analógica del dolor. 0 no le duele nada, 0 no le cuesta respirar y 10 ya no da más, ¿no? Ahora, hay otras escalas que son más, ¿cómo les digo? Tal vez más diagnósticas, por decir así, nos guían más a lo que es el diagnóstico. Son las escalas de Minha y las escalas de la AHA, ¿ya? La que más se utiliza en el ámbito hospitalario, por decir así, es la de Minha, aunque se recomienda que utilicemos la de AHA, ¿no? Más que todo en la disnea de origen cardíaco, ¿ya? El grado 1 se dice sin limitación de la actividad diaria. Si bien tiene disnea, no le dificulta realizar sus actividades diarias. El grado 2 hay una limitación leve
o sea, tal vez una disnea de esfuerzos moderados, decimos. En el grado 3 hay una limitación marcada en la actividad diaria, por ejemplo, tal vez ya no puedo hacer algunas funciones como bañarme o subir gradas, ¿ya? Y la 4, incapacitante, que en realidad incluso puede ser una disnea en reposo, ¿ya? Y también está la de Laja, pero la de Laja yo la veo un poquito más complicada, eso ya se verá en su momento, pero es importante de que sepan que existen escalas, así como existen escalas para el dolor, también existen escalas para lo que es la disnea, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las formas clínicas de presentación de la disnea? Esta puede ser aguda o crónica. ¿Cuándo podemos tener disnea aguda? Se dice que varía desde minutos hasta horas. ¿Y en qué casos? Ansiedad es la más típica, ¿no? Asma bronquial, si es que hay una crisis asmática o una exposición al alérgeno en los asmáticos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dice un traumatismo torácico, obviamente, que si me perforan el pulmón, voy a tener disnea inmediatamente. ¿Puede ser por alergias? Por alergias también. Ahí entraría, claro, se parece a lo del asma bronquial, Carla, ¿ya? Por embolia pulmonar, por neumotórax, edema agudo de pulmón, asma pero de origen cardíaco, edema de origen pulmonar pero no cardiogénico, distrés respiratorio, y también obviamente voy a tener una disnea aguda si es que tengo la obstrucción de un cuerpo extraño, ¿no? Ya sea esta parcial o total, obviamente me va a dificultar lo que es la respiración. Y la crónica cuando existe un tiempo de evolución de semanas a meses. Esto en los pacientes fumadores, por ejemplo, que ya tienen daño pulmonar, en el EPOC ahí se ha ido ahí, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad intersticial pulmonar, obesidad, enfermedades neuromusculares, anemia y ansiedad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en un paciente con disnea? Ese algoritmo que hemos visto de Alicia es bien interesante, ¿no? ¿Qué preguntamos en el mnemotécnico de Alicia? ¿Se acuerdan? Antigüedad, localización, Intensidad. intensidad, Y agravante. atenuantes o agravantes. Muy bien. Y ahora aquí en disnea se dice más o menos como que todos los signos y síntomas tenemos que irlos evaluando de esa manera, ¿no? Por eso les decía, en la enfermedad actual, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿ya? Entonces aquí, cómo comenzó y evolucionó, con qué frecuencia aparece y en qué momentos, qué intensidad le da el paciente a su disnea, eso a través de la escala, ¿no es cierto? ¿Qué causas la desencadenan, la acrecientan o la alivian? Por ejemplo, en los asmáticos, como decía Carla, las alergias tal vez, ¿no? Y si existen síntomas acompañantes. ¿Qué síntomas acompañantes podrán estar con una disnea? Palpitación. Sí, puede ser. Prurito. En caso de alergia, sí. Obviamente, si yo tengo disnea y tengo prurito, y estoy sospechando una reacción alérgica o una reacción anafiláctica, es mucho más grave. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber asociado a la dificultad respiratoria? Mareo. Puede ser si estoy oxigenando mal. ¿Qué? Tos. Si a mí me cuesta respirar y tengo tos, estoy hablando de una enfermedad respiratoria. ¿Cómo se dice? También, exacto, puedo estar hablando de una insuficiencia cardíaca. Doctora, ¿cómo se decía cuando la piel se empieza a poner azul, tal vez? Ah, eso no, eso sí, no sé si lo vamos Sí, a no ver sé si después. se me está. Perdón, ¿qué decían por ahí? Dolor precordial. Si yo tengo disnea y un dolor precordial, ¿qué estaré pensando? Infarto. Disociación. ¿Cómo? Disociación. ¿Cómo disociación? O sea, la paciente está ¿Confundida? confundida. Desorientación o confusión, ¿no? Puede ser, entonces ahí puedo estar pensando en una disnea de origen central. ¿Qué hay? Hay disneas de origen central.
¿Qué más? Si el paciente tiene disnea y tiene hemoptisis, ¿en qué estaré pensando? Puede ser. Ahora, si el paciente tiene disnea en decúbito, ¿qué me dará a pensar eso? Apnea del sueño. Puede ser problemas de perdón, puede ser problemas cardíacos, como su compañera. El EPOC no tanto, pero como dice Dana, las cardiopatías como tal, ya cuando están en grados avanzados y insuficiencia cardíaca, como decía su compañero, no toleran, ¿no es cierto?, estar en decúbito dorsal, ¿no es cierto? ¿Qué otro síntoma más piensan? Ya por eso tal vez podrían tener por respiración limitada. Puede haber. Entonces aquí vamos asociando, obviamente, todos los síntomas que podrían ser más comunes, ¿ya? ¿Qué tenemos que ver en el examen físico? Primero tendré que ver cómo respira, cuánto respira. Exacto, muy bien. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria? 12 a 20. 12 a 20. Si mi paciente tiene 24 y tiene disnea, ya está con taquicardia, ¿no? Es lo primero que tengo que ver. ¿Qué más? ¿Qué tan incapacitante puede ser la disnea, ¿no? Ahí dice, tal vez no puede ni siquiera completar las frases, ¿no? Por tanta falta de aire que tiene, ¿no? ¿Qué más dice? Manifestaciones de mayor trabajo respiratorio, por ejemplo, la retracción supraclavicular, el uso de musculatura accesoria, que sobre todo se ve en los niños, ¿no? Es en los mayores, ¿no? Como dice ahí, ese es el caso de la disnea en decúbito, ¿no? Cuando la persona sentada con el peso sobre las manos apoyada en las rodillas, ¿no? No puede estar recostada. Esto indica problemas en la bomba respiratoria con mayor resistencia en la vía respiratoria, o rigidez pulmonar o de la pared del tórax. En el caso de los enfisemas, en el caso del EPOC, ahí ya son tórax como que viejos, acartonados, ¿no? Por el cigarro. Entonces tengo que fijarme cómo respira, cuánto es su frecuencia respiratoria, si hay uso de musculatura accesoria, si es capaz de terminar de decir frases completas o habla normal, tal vez, ¿no? Se dice que tenemos que buscar signos de anemia. La anemia, obviamente, es la palidez de piel y mucosa, ¿no es cierto? Tal vez la presencia de cianosis. Cianosis es la coloración azulada de la piel, ¿ya? Y el hipocratismo digital, por ejemplo, que son esos dedos en palillos de tambor, que esto nos orienta a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro que no he visto nunca así tan deformados, pero sí hay. También puede ser, esto nos puede orientar a obesidad de pulmón, a bronquiectasias y también a enfermedades de compromiso intersticial. También están enfermedades que tienen tal vez un compromiso articular, como la esclerosis cutánea, las afecciones o las alteraciones compatibles con enfermedades de Raynaud, que estas orientan a enfermedades del tejido conjuntivo, como la esclerosis múltiple o la esclerodermia. Este es el fenómeno de Raynaud, donde se dice de que habitualmente los dedos de las manos presentan tres coloraciones diferentes. Una coloración roja, por decir así, una coloración morada y una coloración blanquecina al mismo tiempo, ¿ya? Y esta es típica de enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evaluar la disnea? Y hemos visto en realidad a la inspección, ¿ya? Entonces, una vez que hemos visto, ¿no es cierto?, cómo respira, cuál es su frecuencia respiratoria, si hay uso de musculatura accesoria, entonces ahí procedemos a lo que es la palpación, ¿ya?
La palpación se dice de que tiene que ser bimanual en ambos hemitórax. Ahí evaluamos lo que vienen a ser las vibraciones vocales, evaluamos la expansibilidad del tórax, ¿ya? A través de las maniobras de expansibilidad y de elasticidad que corresponden, ¿ya? Y asimismo se dice de que la palpación permite diferenciar una condensación pulmonar en la que las vibraciones vocales están aumentadas. Yo la verdad en todos los años que llevo no he podido, ¿cómo les digo? No he podido diferenciar una neumonía solo con la palpación. Pero dice que las vibraciones vocales están aumentadas. ¿Cómo evaluamos las vibraciones vocales? ¿Han visto algo en la práctica? Todavía. ¿A quién está durmiendo? Las vibraciones vocales. ¿Se puede tocar? No. Las vibraciones vocales se dice que vamos haciendo una palpación bimanual o en un solo lado y el paciente tiene que decir 33. 33. 33. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. Entonces uno siente cierta vibración. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. Y en el caso de las neumonías se dice de que esta vibración no se va a sentir, ¿ya? No, perdón, esas vibraciones están aumentadas, como les digo, yo el tiempo que llevo nunca he sentido. Pero la palpación empieza por eso. Evaluamos lo que es las vibraciones vocales y también lo que viene a ser la elasticidad del tórax. Inspira, expira. Entonces yo siento cómo ese tórax tiene elasticidad, ¿ya? Entonces, lo mismo aquí. Otra vez. Y otra vez. Entonces palpo y evalúo vibraciones vocales y evalúo lo que es la elasticidad del tórax. También se dice de que yo tengo que hacer lo que es, dentro de lo que es la inspección, en realidad yo tengo que ver si ese tórax se expande o no se expande. Entonces, obviamente para eso tendría que estar el tórax descubierto, ¿ya? Entonces, le pido al paciente que inhale y exhale. Vamos. Okay. Entonces, ese tórax se expande, ¿no es cierto? Pero en algunas enfermedades como el EPOC, eso no pasa, porque es un tórax acartonado. No va a haber, obviamente, y en los viejitos también, porque obviamente ya tienen la misma musculatura para expandir. Digo, te piden que aspire con la boca. Cambia algo. No, pero en realidad es que el abuelito tiene tan poca fuerza que si le pides que respire por la boca, recién te entiende que tiene que respirar. Si no, no escuchas nada, ¿ya? Entonces hago la palpación para diferenciar lo que son vibraciones vocales y para diferenciar lo que es la elasticidad, ¿ya? Se dice de que esta va a ser patológica o no voy a poder percibirla o realizarla adecuadamente cuando haya telectasia, porque va a haber una obstrucción, obviamente. Y si hay una telectasia, si hay alguna obstrucción, obviamente el flujo de aire va a ser diferente y las vibraciones vocales también, obviamente, van a ser diferentes. Y en casos de derrame pleural, eso sí me consta, en casos de derrame pleural, estabas durmiendo. En caso de derrame pleural, por ejemplo, tampoco. ¿Y por qué? El derrame pleural, ¿qué será? ¿Qué se imagina? Líquido. Y obviamente eso no va a dejar que se expanda adecuadamente en lo que es la palpación, ¿ya? Palpación, percusión, ¿ya? ¿Qué es la percusión? Esto seguramente lo van a ver en la práctica, pero habitualmente, como dice ahí, ¿no es cierto? Como dice ahí, utilizo obviamente ambas manos, tal como esté el dibujo. La mano dominante es la que va a hacer la percusión y la mano no dominante me va a servir de soporte. Entonces puedo hacerlo en el dedo medio o puedo hacerlo con el dedo medio o con el dedo índice. Se van a fijar, el doctor Vilcaez hace con este. Yo no puedo, con el dedo índice, ¿ya?
Como hueco. como hueco. ¿Y por qué suena como hueco? Porque hay aire. Nah. Es hombre. Porque es hombre. Ahora, si es que hay líquido ahí, ¿cómo se escuchará? ¿Se escuchará así hueco? No. ¿Cómo se habla? Se describe un sonido mate. O sea, se escucha matidez, decimos nosotros, o sea, que en realidad no se escucha. ¿Ya? Pero el sonido habitual a la percusión es ese, como dice su compañera, hueca. ¿Por qué? Porque es una cavidad de aire. Eso es lo normal. Si yo tengo líquido, no voy a escuchar nada. Y obviamente, haciendo eso, yo voy a diferenciar, digamos, en qué pulmón hay líquido. ¿Cierto? Será en el derecho, será en el izquierdo, si tengo un caso de derrame pleural. Y por el contrario, en los pacientes que tienen enfisema o en los pacientes que tienen neumotórax, por ejemplo, hay un aumento de ese sonido. ¿Ya? ¿Qué más tengo que ver en lo que es el examen físico? Tengo que ver lo que es la auscultación. ¿Ya? En la auscultación, ¿qué evalúo? Evalúo el murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? Sonido que hace su sangre. El sonido normal que hace el aire al ingresar a los pulmones. ¿Ya? Se dice que se halla disminuida en manera generalizada en enfisema y localizada en el derrame pleural y lo que es el neumotórax. Obviamente yo voy a decir que si es que tengo un derrame, el murmullo vesicular, ¿cómo creen que estará? Disminuido. ¿Por qué? Porque el agua que hay ahí no me va a permitir escuchar correctamente, ¿ya? Y además de que al haber agua, obviamente no va a haber pues, una buena circulación de lo que es el aire. Pues el murmullo vesicular se va a ver como que no obstruido, pero ya no tiene las mismas características, ya no está conservado. Y se dice que el componente expiratorio o la expiración del murmullo vesicular o la fase expiratoria se prolonga en las enfermedades con obstrucción de las vías aéreas. ¿Qué más tenemos que ver en lo que es la auscultación? La auscultación en realidad es bien amplia, ¿no? En las condensaciones son las neumonías, por si acaso, ¿ya? El ruido respiratorio normal o el murmullo vesicular, aquí está sustituido por un soplo. Uno piensa que el murmullo vesicular está aumentado, pero en realidad el pulmoncito sopla. Empieza a soplar así, tal cual. Esto en el cuadro de neumonías. En los derrames pleurales, como les decía, no se va a escuchar mucho. Aquí dice un soplo pleural, pero en realidad está disminuido. Si yo escucho silbidos o escucho roncos, ¿qué creen que será? Bronquitis. Probablemente. Puede ser una bronquitis. Puede ser. ¿Qué más? Pero, ¿qué es lo más típico? No. Las neumonías tienen otra característica. O asma. En el asmático el pulmón silba. Exacto. Tal cual. Sibilancias. Esas son las sibilancias. Por eso dice, la auscultación de sibilancias y roncos diseminados sugiere obstrucción de la vía aérea, que puede ser por asma bronquial o también EPOC en los pacientes fumadores. Y si estos son localizados, puede haber un cuerpo extraño o incluso una tumoración. Ahora, aquí viene lo que dicen sus compañeras. En la neumonía tiene otra característica. En realidad, en la neumonía hay unos ruidos que son llamados crépitos. Y también puede haber roncos, incluso, que los crépitos son como burbujitas de agua que van reventando. ¿Ya? Estos son signos de condensación y son propios de la neumonía. Y en neumonías amplias o neumonías típicas que decimos se escuchan claramente. ¿Ya? Dice, la presencia de detectores crepitantes indica neumonía en la zona de la condensación. Pero también me puede estar presente, o sea, este signo, por decir así, en lo que es la insuficiencia cardíaca. Por eso es que es importante ver qué más tiene el paciente, ¿no? Si presenta disnea
y presenta fiebre, si presenta disnea o presenta tos, o si presenta disnea y como dice su compañero, tal vez taquicardia. Esto ya me enfoca a una insuficiencia cardíaca o a una neumonía, ¿ya? Incluso hablamos de lo que son estertores húmedos, mucosos o de burbuja que aparecen en las bronquitis agudas y crónicas, con secreción en el árbol bronquial. Hablamos de estertores húmedos cuando decimos esas burbujitas de agua que son propias de las condensaciones en las neumonías, pero también tenemos estertores secos, ¿ya? O crepitantes secos, que se presentan en las enfermedades, también como viene a ser el EPOC o las bronquitis crónicas, ¿ya? O, como dice ahí abajo, las fibrosis pulmonares también, pero que son también un tipo de EPOC. Esto es como el anterior a las posibles causas de disnea. Si yo tengo palidez, puedo tener una anemia. Si tengo edema, eso nos ha faltado hace rato, puedo estar hablando de insuficiencia cardíaca. Si tengo fiebre, una neumonía o infección pulmonar. Si el edema es asimétrico en los miembros inferiores, de un tromboembolismo. Si hay roncos y sibilancias, ¿de qué he dicho que es típico? Los roncos y las sibilancias, los silbidos. Los estertores crepitantes, ¿de qué hemos dicho que es típico? En este caso dice insuficiencia cardíaca, ¿ya? Los estertores velcro, que son los secos, de fibrosis pulmonar. Si es que tengo matidez a la percusión, ¿por qué me va a sonar mate el pulmón? Porque hay líquido, puede ser un derrame, puede ser un tumor. Si suena demasiado, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en un neumotórax, que es la entrada de aire, en realidad, a lo que viene a ser la cavidad pleural, ¿ya? En una neumonía hemos dicho que va a haber ¿qué? Crépitos y... No, las sibilancias son del asma, porque hay obstrucción de la vía aérea. Nos vamos a la fisiopatología. Soplo. Sibilancias localizadas, se dice en obstrucción del cuerpo extraño. Si hay obesidad grave y hipoescoliosis, puede haber una insuficiencia respiratoria restrictiva. Si hay cianosis, estoy hablando de insuficiencia respiratoria. Y si esto está acompañado de cuadriparesia, estoy hablando incluso de un Guillain-Barré, ¿ya? Mañana vamos a continuar con lo que es cianosis. Al finalizar los signos y síntomas generales, van a elaborar lo que es un mapa mental de estos signos y síntomas generales, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo.